Capítulo 4. Amor. De todas las cualidades requeridas, la más importante es el amor. Porque si el amor está suficientemente desarrollado en un ser, le obliga a adquirir todas las demás, y todas ellas, sin amor, jamás serían suficientes. Con frecuencia se le interpreta como un intenso deseo por la liberación de la rueda de nacimientos y muertes y por la unión con Dios, pero tal interpretación da cabida al egoísmo y expresa solo parte de su significado. No es tanto deseo como voluntad, resolución, determinación. Para que produzca su resultado, esta resolución deberá compenetrar tu naturaleza entera, de suerte que no quede lugar para cualquier otro sentimiento. Efectivamente, es la voluntad de ser uno con Dios, no para escapar del cansancio y sufrimiento, sino a fin de poder actuar con Él y como Él a causa de tu profundo amor a Él. Puesto que Dios es amor, tú, que anhelas llegar a ser uno con Él, debes estar lleno de perfecto desinterés y también amor. En la vida cotidiana, esto implica dos cosas. Primero, que cuides de no dañar a ningún ser viviente. Segundo, que siempre estés pendiente de cualquier oportunidad de prestar ayuda. En primer lugar, no dañar de modo alguno. 3 son los pecados que en el mundo producen más daño que todo lo demás: la maledicencia, la crueldad y la superstición, porque son pecados contra el amor. El amor que deseare llenar su corazón con el amor de Dios deberá estar continuamente en guardia contra estos 3. Observa lo que hace la murmuración. Comienza con un mal pensamiento, lo cual es ya de por sí un crimen, porque en cada uno y en todas las cosas hay algo malo. Lo uno o lo otro puede ser reforzados con el pensamiento, y de esta manera podremos ayudar o estorbar la evolución. Podremos hacer la voluntad del Logos u oponerle resistencia. Si piensas en el mal que hubiere en otros, estarás haciendo al mismo tiempo 3 cosas perniciosas. Primero, estás llenando los confines de tu medio ambiente con malos pensamientos en vez de buenos, y por tanto estás aumentando la pesadumbre del mundo. Segundo, si en aquella persona existiera el mal en que piensas, estarás fortaleciéndolo y alimentándolo, y por tanto estarás empeorando a tu hermano en vez de mejorarlo. Pero generalmente el mal no se encuentra allí y solamente lo has imaginado. Entonces tu mal pensamiento sirve a tu hermano de tentación para el mal obrar, porque si él no es aún perfecto, podrás inducirlo a que sea lo que de él piensas. Tercero,
llenas tu propia mente de malos pensamientos en vez de buenos, y así atribuyes tu propio crecimiento y te conviertes para los ojos capaces de ver en un objeto repulsivo y apenante en vez de bello y amable. No contento con haber causado todo este mal a sí mismo y a su víctima, el murmurador hace cuanto puede por asociar a otros a su delito. Les narra con ardor su maligna historia con la esperanza de que la crean, y aquellos se unen a él para acumular malos pensamientos sobre la desgraciada víctima. Y esto se repite día tras día, y es hecho no por una sola persona, sino por millares. Comienzas ahora a comprender cuán bajo, cuán terrible es este pecado. Debes evitarlo por completo. Nunca hables mal de nadie y rehúsa escuchar a quien se expresa mal de otro, haciéndole observar con dulzura. Quizá no sea verdad, y si lo fuese, es más caritativo no hablar de ello. Por lo que respecta a la crueldad, la hay de dos especies: intencional e involuntaria. La crueldad intencional consiste en hacer sufrir deliberadamente a otro ser viviente. Este es el mayor de todos los pecados. Obra más bien de un demonio que de criatura humana. Tal vez dirás que ningún hombre sería capaz de tanto, pero los hombres lo han hecho a menudo y todavía lo hacen diariamente. Lo hicieron los inquisidores, lo hicieron muchas personas religiosas en nombre de su religión. Los vivisectores lo hacen, y para muchos maestros de escuela eso es habitual. Todas esas personas tratan de excusar su brutalidad diciendo que tal es la costumbre, pero un crimen no deja de ser crimen porque muchos lo cometan. Karma no toma en consideración la costumbre, y el karma de la crueldad es el más terrible de todos. En la India, al menos, no puede haber excusa respecto de tales costumbres, porque el deber de no hacer sufrir es bien conocido de todos. La suerte reservada al cruel debe caer también sobre todos aquellos que intencionalmente se dedican a matar criaturas de Dios, y a eso llaman deporte. Bien sé que nada de esto harías tú, y que por razón del amor a Dios abiertamente protestarás en contra de ello cuando la oportunidad se presente. Pero existe una crueldad en el lenguaje tanto como en la acción, y el hombre que dice una palabra con el intento de herir a otro es reo del mismo delito. Esto tampoco lo harás tú, pero a veces una palabra descuidada daña tanto como una maligna. Por tanto, debes estar en guardia contra la crueldad involuntaria. Esta deriva frecuentemente de una falta de reflexión. ¿Podrá un hombre estar tan lleno de codicia y de avaricia que ni se le ocurra pensar en los sufrimientos que ocasiona a los demás pagándoles demasiado poco o dejando que pasen hambre su mujer y sus hijos?
Otro pensará solamente en su propia lujuria, sin importarle el número de almas y cuerpos que arruina al satisfacerla. Por evitarse algunos minutos de molestia, otro hombre descuida el pago oportuno a sus operarios, sin pensar en las dificultades que eso les acarrea. Son muchos los sufrimientos causados precisamente por descuido, por el olvido de pensar en cómo una acción afectará a los demás. Pero karma no olvida jamás ni toma en cuenta el hecho de que los hombres olviden. Si quieres entrar en el sendero, debes reflexionar en las consecuencias de aquello que haces para no ser culpable de crueldad inconsciente. La superstición es otro mal muy poderoso y ha sido causa de muchas y terribles crueldades. El hombre que es esclavo de ella desprecia a otros que son más sabios y trata de forzarlos a que procedan como él. Piensa en la horrible carnicería producida por la superstición de que los animales deberán ser sacrificados, y también por aquella superstición más cruel aún de que los hombres necesitan nutrirse de carne. Piensa en el tratamiento que la superstición impone a las clases despreciadas en nuestra bien amada India y observa cómo esa mala cualidad puede alimentar despiadada crueldad aún en aquellos que conocen el deber de la fraternidad. Muchos crímenes han cometido los hombres en nombre de Dios de amor, movidos por esta pesadilla de la superstición. Sé pues muy cauto para que de ella no quede en ti ni el menor vestigio. Debes evitar estos 3 grandes crímenes, pues son fatales a todo progreso, porque son pecados contra el amor. Pero no solamente debes abstenerte así del mal, también deberás ser activo en el bien obrar. A tal punto habrás de estar lleno del intenso deseo de ser servicial, que continuamente aproveches la ocasión de ser útil a todo aquello que te rodea, no solamente a los hombres, sino también a los animales y a las plantas. Es preciso servir en las pequeñas circunstancias de la vida diaria para adquirir el hábito y no dejar escapar cuando se presenten las raras oportunidades de hacer alguna cosa grande. Porque si tú anhelas ser uno con Dios, no seas en consideración a tu provecho, sino para que logres convertirte en un canal por donde pueda fluir su amor hasta llegar a tus semejantes. Quien ya se halla en el sendero no existe para sí mismo sino para los otros. Se ha olvidado de sí para poder servirles. Es como una pluma en mano de Dios, a través de la cual pueda fluir el pensamiento divino y encontrar aquí en la tierra una expresión que sin tal intermedio no podría tener, pero al mismo tiempo es un viviente penacho de fuego, irradiando sobre el mundo el divino amor que inunda su corazón. La sabiduría que capacita para ayudar, la voluntad que dirige a la sabiduría, el amor que inspira la voluntad. He ahí las cualidades por adquirir. Voluntad, sabiduría y amor son los 3 aspectos del Logos.
Y vosotros, los que deseáis enrolaros a su servicio, debéis manifestar estos aspectos en el mundo. Quien la palabra del Maestro anhele de sus mandatos, póngase en escucha y entre en el fragor de la terrena lucha, la escondida luz. Atento cele. Sobre el inquieto y mundanal genio del Maestro atisbe la señal más leve y oiga el susurro que su voz eleve del mundo entre el rugiente griterío. Fin del libro A los pies del Maestro, de Jiddu Krishnamurti.